por 13.003 más abajo 28. Ahí dice arriba 13.013, 360. Para que no se confundan, donde dice en el ejercicio, donde señala en el ejercicio, dice arriba, en el punto 3 dice: por otra parte, se informa que el impuesto de primera categoría del año tributario 2011 fue cancelado en el mes de abril del 2011 con créditos. Estos son los datos de la declaración del año anterior. El año pasado se pagó con un PPM de 13.360.000, la declaración del año anterior. Y este año, que es el año tributario 2012, más abajo al final está el PPM actualizado al 31 del 2011, que esos son los 28.000, para que no se te confunda, ¿ok? Ese dato que está aquí del año anterior sirve para efectos de preparar, confeccionar el FUT posteriormente, ¿ok? Aclarada esa duda. Crédito Sense, bueno, perfecto, es lo que andábamos buscando, el crédito Sense. Ya, bien. No, bueno, aquí está aclarado, ese PPM del año 2010 tiene relación con el dato de la renta del año anterior. El que necesitábamos era el de este año, que el PPM era en 28 millones. Ok. Sí, dice Enrique. Muy bien. Ok. No hay más dudas, no hay más consultas. ¿No hay más consultas? Ya. A ver. Estoy sin señal, dice. ¿Qué le pasó? ¿Es de ella? Ay, diablo. Ya. Perfecto. Bien. Vamos a analizar los créditos. En estos dos ejercicios nos encontramos con créditos. Con el crédito por las contribuciones de bienes raíces, con el crédito por la inversión en activos fijos del artículo 33 bis. Y bueno, también nos encontramos con un crédito por donación a la universidad. O sea, ya hay tres créditos que analizamos según el caso número 1 y el caso número 2. Entonces, necesitamos conocer los créditos del punto de vista de lo que dice la norma tributaria. Por lo tanto, vamos a analizar esto partiendo por el recuadro número 7. Vamos a ver el recuadro número 7. ¿Ahí se ve pantalla completa o no, maestro? ¿Ah? Entonces, si ustedes observan en esa presentación, ahí tenemos bastantes créditos. Los primeros créditos son sin derecho a devolución y los últimos sí tienen derecho a devolución. Ahí los vamos a ir analizando. Vamos a partir por el crédito de las contribuciones de bienes raíces. Entonces, para eso vamos a presentar aquí y vamos a ir analizando las contribuciones de bienes raíces. Ayer ya habíamos hablado de las contribuciones de bienes raíces. Las contribuciones de bienes raíces es un impuesto, ¿no es cierto?, territorial y grava, ¿no es cierto?, bienes raíces agrícolas y no agrícolas. Por lo tanto, ¿cuándo tienen derecho a crédito? La ley me dice cuándo tengo derecho a crédito. Por lo tanto, hay circulares que tratan de este tema. Yo les recomendaría a ustedes que estas circulares las bajen, las estudien, porque aquí las estamos entregando en forma muy resumida, relativamente práctica para efectos de hacer la declaración de impuestos. La circular 49 del año 98 y la circular 68 del año 2001. Son muy interesantes estas dos circulares,
en relación a este tema. Para poder explicar de qué se trata el uso del crédito, las contribuciones contra el impuesto de primera categoría, deberíamos hacer una clasificación, y voy a repetir esto porque ayer lo vimos. Vamos a ver las contribuciones de bienes raíces agrícolas. En primer lugar, un requisito fundamental es que sean de propietarios o usufructuarios. Propietarios o usufructuarios. Las contribuciones deben corresponder al ejercicio 2011, las 4 cuotas, y pagadas hasta antes de presentar la declaración de impuesto anual a la renta. Ahora bien, el contribuyente agricultor puede ser empresario individual con un predio agrícola que tributa con renta efectiva o renta presunta. Lo mismo puede ser una sociedad de personas. También podría ser una sociedad anónima agrícola. Da lo mismo la forma como tributa y la forma de organización social del contribuyente agricultor. Si es propietario o usufructuario, va a tener derecho a usar las contribuciones como crédito contra el impuesto de primera categoría. Obviamente que estas contribuciones debidamente actualizadas y pagadas y que correspondan al ejercicio comercial 2011. ¿Dónde se declaran estas contribuciones de bienes raíces? En el recuadro número 7, que es el que estamos analizando, en el código 365. ¿Qué pasa con los bienes raíces no agrícolas? Bienes raíces no agrícolas. Aquí hacíamos la clasificación ayer en 3 grandes grupos. Los bienes raíces no agrícolas que estén destinados en la empresa a prestar servicio a la empresa, o sea, bienes de uso, bienes del activo fijo. Por un lado, esa clasificación. En segundo lugar, los bienes raíces que son activos de la empresa pero que están destinados a generar una renta. Vale decir que se ceden a tercero en arrendamiento y generan una renta. Y los otros serían de los contribuyentes, empresas constructoras o inmobiliarias que han construido, que forman parte de su activo realizable, bienes inmuebles para la venta y que también pudieran estar debidamente, ¿no es cierto?, enrolados ante el Servicio de Impuesto Interno y pueden estar pagando contribuciones de bienes raíces. Pues bien, analicemos el primer caso. Contribuyentes que pagan contribuciones de bienes raíces de bienes del activo fijo. Esas contribuciones son gasto aceptado y no son crédito. Si el contribuyente los contabilizó en activo, como la ley me dice que son gastos, en la determinación de la renta líquida imponible tengo que deducirlas para reconocer el gasto tributario. Si el contribuyente la registró en una cuenta de gasto, no habrá que hacer absolutamente ningún ajuste en la renta líquida imponible porque ya está reconocido como gasto. No es crédito las contribuciones de bienes raíces respecto de bienes del activo fijo. En cambio, las contribuciones de bienes raíces de bienes de una empresa que están explotando a través del arriendo, la ley me dice, si esa renta efectiva anual supera el 11% del avalúo fiscal, queda afectado con impuesto de primera. Y como queda afectado como impuesto de primera, las contribuciones de bienes raíces serán crédito contra el impuesto de primera. Pero ojo, imagínense usted una inmobiliaria que tiene 100 departamentos. De esos 100, 50 individualmente superan su renta individual superan el 11% del avalúo. Y los otros 50 no superan el 11% del avalúo. Solamente pueden utilizar como crédito contra el impuesto de primera los primeros 50 porque las contribuciones de esos contribuyentes, de esos inmuebles, son los que dan derecho a crédito. Porque los ingresos superan el 11% del avalúo fiscal individual. En cambio los otros no lo superan. Por lo tanto son gastos, pero no son créditos. No sé si me expliqué. Me pueden hacer la consulta si lo tienen claro. Porque aquí a veces se confunde. El caso de las constructoras inmobiliarias. Ellos construyen por condición propia o por terceros para vender. No me entré a analizar el IVA, pero son contribuyentes que construyen inmuebles para vender.
Eventualmente en el ejercicio 2011, ¿no es cierto?, pudieron estar ya autorizados para vender el bien autorizado por la municipalidad con su certificado de autorización y además enrolados ante el Servicio de Impuesto Interno y por lo tanto pagaron contribuciones bienes raíces. Esas contribuciones que la constructora de la inmobiliaria pagó le sirven a la constructora como crédito contra el impuesto de primera categoría. Esa es la situación. Le sirve como crédito. ¿Ok? En la presentación está resumido, pero ustedes lo pueden complementar con lo que señala la circular 68 del año 2001. Una situación bien particular aquí. Si las contribuciones bienes raíces son crédito, de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer, y de conformidad a la circular 68 del año 2001, si son crédito, y es de un contribuyente que lleva contabilidad completa, esas contribuciones son gastos rechazados. Por lo tanto, aquí tengo que hacer el análisis. Si el contribuyente o contador la registró en gasto y son créditos contra el impuesto, las tengo que agregar a la renta líquida imponible. En cambio, si la contabilizó en activo, no tengo que agregarla a la renta líquida imponible. Pero siguen siendo gastos rechazados. Lo importante aquí es si es una sociedad de personas, esas contribuciones, como son gastos rechazados por el hecho de ser crédito contra el impuesto, se tienen que informar como gastos rechazados los socios a través de la declaración jurada 1893. Por lo tanto, el socio recibirá la proporción de su participación en ese gasto rechazado, lo declara en la línea 3 debidamente actualizado y posteriormente lo rebaja, ¿no es cierto?, le da el incremento correspondiente en la línea 10 porque se supone que un gasto rechazado se imputó a FUT y después en la línea 11 se rebaja incrementado. ¿Por qué? Porque el artículo 55 me dice que no puede gravarse impuesto sobre impuesto. Por eso que se declara en la línea 3 y después en la línea 11, debidamente incrementado. Ok. Alguien podría preguntar, contribuyente que determina renta líquida imponible porque lleva contabilidad completa y la RLI del ejercicio le resultó pérdida tributaria. Y resulta que tiene derecho a usar las contribuciones como crédito. Por lo tanto, son gastos rechazados. Y si son gastos rechazados, se tienen que agregar igual a la renta líquida imponible. Se le tendrá que informar también a los socios como gasto rechazado. Igual. Independiente como sea el resultado tributario, independiente como sea la forma de haber contabilizado las contribuciones, si son crédito por ley, son gastos rechazados conforme al artículo 31, número 2. Y habrá que analizar todos sus efectos. No olvidar ver y analizar la circular 68. Vamos a ver ahora el código, el siguiente código, que es el código 368, porque vamos a analizar qué pasa con los créditos por renta de fondos mutuos sin derecho a devolución, que se declara en el recuadro número 7 en el código 368. ¿De qué se trata esto? Son rentas efectivas de la línea 36 por mayor valor obtenido en el rescate de cuotas de fondos mutuos durante el año 2011, adquiridas antes del 20 de abril del 2001. Puede existir empresas que invirtieron en fondos mutuos antes del 20 de abril del 2001. Por lo tanto, pudieron haber rescatado durante el año 2011 y generaron una utilidad. Si generaron esa utilidad, va a quedar grabada con impuesto de primera categoría. Pero por el solo hecho de que esta inversión fue antes del 20 de abril de 2001, vamos a tener derecho a un crédito de un 5% sobre el monto neto cuya inversión es en acciones, siempre y cuando el promedio anual sea superior o igual a 50% del activo del fondo, o será un crédito de un 3% sobre el monto neto cuya inversión en acciones promedio anual entre 30% y menos de un 50% del activo del fondo. Ese crédito se tiene que declarar sin derecho a devolución a través del recuadro número 7, código
368. ¿Ok? Cuando estos fondos mutuos dan derecho a devolución ese crédito, se debe declarar en la línea 50, código 765, pero eso será solo en la medida que la inversión en fondos mutuos se haya efectuado con posterioridad al 19 de abril del año 2001. ¿Ok? Entonces, en el caso anterior, recuerden ustedes, teníamos ahí fondos mutuos, rescate, crédito, sin derecho a devolución. Vamos a analizar ahora las donaciones. Las donaciones. Ayer cuando analizamos las donaciones de acuerdo al artículo 31, número 7, hicimos una presentación general de todas las donaciones y sus franquicias tributarias. Entonces, el punto principal del análisis aquí es que se establece un límite global para las donaciones, tanto para los créditos como para los gastos. El límite global actual es de un 5% sobre la renta líquida imponible. Anteriormente era de un 4,5%. Ayer en la presentación le dije que lo corrigieran. Es un 5%. Y ustedes vieron en el caso anterior que en el cálculo, ¿no es cierto?, habíamos agregado la donación a la universidad completa, actualizada, y después calculamos cuánto era el 5% de la RLI. Obviamente salió un valor muy superior al monto de la donación completa, por lo tanto, el 50% era crédito y el otro 50% era gasto. Recuerden ustedes el caso número 2 de la sociedad, que donaba a la universidad. Bueno, para el caso de los créditos contra el impuesto de primera categoría por donaciones, aquí tenemos en primer lugar el crédito para las donaciones con fines culturales. Ese crédito se declara en el código 373 y las circulares que se recomiendan para su análisis es la 24 del año 93, ¿ya? Estamos viendo la cultural o la educacional. La cultural, aquí estoy mal, esperen un segundito. Culturales. La cultural, aquí se me fue todo, oye, no veo nada. No sé si estoy en pantalla o no. Estamos viendo las donaciones culturales, pero yo no me veo. Las culturales es por una ley especial y tiene la característica de que el 50% de la donación cultural es crédito contra el impuesto de primera categoría y el otro 50% va a ser gasto. Estas donaciones culturales obviamente tienen que estar certificadas, ¿no es cierto?, por la institución que percibe, ¿no es cierto?, estas donaciones o recibe estas donaciones con un certificado debidamente autorizado por el Servicio de Impuesto Interno, vale decir timbrado. Esta es la ley 18.985 de su artículo 8, donde señala que el crédito también tiene un tope que es el 2% de la renta líquida imponible o un máximo de 14.000 unidades tributarias mensuales medidas a diciembre del año 2011. El gasto del 50% restante no tiene límite. O sea, lo único que tiene límite es el crédito, que puede ser el 2% de la RLI o las 14.000 unidades tributarias. Pero en forma general existe un límite global, que es el 5%. O sea, lo primero que debo calcular es el límite global del 5% y después aplicar la norma en particular para ver cuánto es crédito contra el impuesto y cuánto es gasto para efecto de reconocerlo en los estados financieros. Después analizamos ahora entonces las donaciones educacionales. Aquí también hay circulares, yo recomiendo que vean estas circulares para efecto de entender un poco más sobre el tema de las donaciones con fines educacionales. De la misma manera que las donaciones culturales tienen el mismo efecto, 50% crédito, 50% gasto. El crédito tiene límite, 2% de la RLI, ¿ya? O 14.000 unidades tributarias anuales. Y el gasto no tiene límite, pero sí hay que considerar el límite global, vale decir 5%.
las donaciones con fines sociales. Estas donaciones son bien particular, las donaciones con fines sociales. ¿Por qué? Porque estas donaciones tienen la particularidad que no se les aplica el límite global del 5%. Por eso ahí en la presentación dice no 5%. Pero sí tienen en forma particular límite respecto al crédito, porque el crédito es un 50% de la donación social, pero tiene un límite de un 2% de la renta líquida imponible. Y respecto al gasto no tiene límite, el gasto que el otro 50% no tiene límite. ¿Ok? Vamos a el siguiente crédito. Esto es muy interesante. Antes de ir a analizar el crédito por inversión en el exterior, les quiero aclarar que analizamos la cultural, ¿cierto? Donación cultural, donación educacional, ¿verdad? Y la otra donación que vimos fue la social. Si hasta aquí, hasta la social, cualquiera de aquellas que le quede un excedente después de haberlo imputado al impuesto, esos excedentes no son imputables a ejercicio siguiente, ni menos se pueden solicitar devolución. O sea, solamente se pueden utilizar contra el impuesto de primera categoría. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hemos analizado la donación cultural, la donación educacional y la donación para fines sociales. Nos está faltando la donación a las universidades o institutos profesionales. Esa donación va más adelante. ¿Y por qué va más adelante? Dentro del recuadro número 7. Porque esa donación va en el código 384. Acabamos de verlo en el ejercicio 2. Si ahí hay un excedente, ese excedente no se pierde. Queda como un saldo de crédito que debidamente reajustado lo puede imputar al año siguiente o subsiguiente, pero no se puede pedir devolución, sino que solamente se puede imputar como crédito para los años siguientes. Por eso va en los códigos finales, en el código 384. Bien, ahora sí vamos a analizar el tema del crédito por inversión en el exterior. Espero que ustedes entiendan esto y nos vamos a meter, yo delante ya les di un anticipo. Dijimos, si la empresa percibe un dividendo de una sociedad anónima extranjera, es porque lo recibí líquido del impuesto que pagó en el extranjero. Por lo tanto, eso significa que para llevarlo a la renta líquida imponible, lo debo agregar bruto, con su impuesto. Si el contador registró el líquido como un dividendo percibido en la contabilidad, lo único que tendría que agregar sería el incremento correspondiente a la tasa de impuesto con la cual se afectó en el exterior. Veamos entonces cómo se trata acá. Vamos a la presentación. Aquí se habla de un crédito por inversión en el exterior. Este crédito por inversión en el exterior, de acuerdo al artículo 41A, letra A mayúscula, y artículo 41C, va en el 841. Y si ustedes observan, también hay otro código para crédito por impuesto extranjero, en el 387 al final, pero la diferencia está en que se aplica para el 41 letra A, B y C, y el 41C. O sea, son por distintas rentas que provengan del extranjero. Vamos a analizar entonces aquí las rentas que provienen del extranjero en calidad de dividendos percibidos de sociedad anónima extranjera o retiro de utilidades por derechos sociales en sociedad extranjera. Esto es muy interesante porque se entiende que una empresa chilena invierte en el extranjero en acciones de sociedad anónima extranjera y también podrían ser creando una sociedad de responsabilidad limitada en el extranjero. Obviamente que esto significa que
Primero que nada, la inversión en el extranjero, ¿no es cierto?, va a tener que ser informada a través de el Banco Central. Y por lo tanto también informado al Servicio de Impuesto Interno en un formulario especial, y después tenemos declaraciones juradas que tenemos que hacer en este periodo sobre la inversión en el extranjero. El servicio controla por esa vía la inversión en el extranjero. Ahora bien, en este caso, si en el año 2011 percibimos un dividendo de una sociedad extranjera, ese dividendo en Chile tiene que pagar impuestos porque tributan los chilenos por renta mundial. Pero me tengo que preguntar cuánto es el impuesto que pagó en el extranjero. También lo mismo podría ser por un retiro de una sociedad de responsabilidad limitada en el extranjero. Me traigo un retiro, también tengo que preguntar si pagó impuesto en el extranjero. Porque como van a pagar acá una tasa de un 20% de impuesto de primera categoría, y allá es probable que haya pagado menos o más que esta tasa, entonces tengo que evitar la doble tributación. Estaría pagando tanto en el extranjero como en Chile. Entonces las rentas a declarar acá deben declararse las rentas en la renta líquida imponible de primera categoría en la línea 36, vale decir, donde se declara en el Código 18 la renta líquida imponible, afectándola obviamente con la tasa del 20%. Además se debe agregar una cantidad equivalente a los impuestos pagados o retenidos en el extranjero, hasta los límites máximos que establece la ley. La ley niveló los límites máximos. Si esta inversión la empresa chilena la realizó en un país extranjero con convenio, es porque tengo que aplicar el artículo 41C. Si lo establecí esta inversión en un país sin convenio, es que porque apliqué el artículo 41A o B. ¿Ok? En la renta líquida imponible yo debo declarar el dividendo o el retiro bruto. Ahora, para evitar la doble tributación, lo que debemos hacer es, a través del recuadro número 7, declarar el crédito con el tope máximo del 30%, porque ahora está nivelado en un 30%, tanto para inversión en países con convenio e inversión en países sin convenio. Impuestos que dan derecho a crédito: el impuesto pagado o retenido en el extranjero en su monto equivalente en pesos y reajustados por IPC. Si el impuesto es cero o menor al impuesto de primera categoría, es crédito el impuesto pagado, se considera proporcional en relación a los dividendos o retiros que se deben reconstituir o reagregar o agregar en la base imponible, en la renta líquida imponible. Si el impuesto es cero o es menor al impuesto de primera categoría, es crédito el impuesto pagado siempre que ambas sociedades estén domiciliadas en un mismo país y la segunda sociedad posea directamente el 10 o más del capital de la primera. ¿Ok? Si seguimos, vamos a ver la presentación. Ahí aparece lo que acabo de explicar, ¿verdad? Me preguntan, se ve borrosa la diapo y no tengo los apuntes. Chupá, ya estamos mal, po. Sin apunte no podemos adivinar. Carmen dice, ¿podríamos contar con los apuntes antes del inicio de la clase? Seguimos con el problema. Pucha, cae. ¿Cómo lo solucionamos esto para mañana, maestro? Ya, ¿están ahí? Tendrían que abrirlos. Ya, le van a enviar el link para que abra el apunte. Para mañana prometen solucionar, Carmencita, mañana van a estar todos los apuntes. Algo pasó acá que no lo subieron. Temprano, ya, perfecto. ¿A qué hora, maestro? ¿A más tardar?
Me dicen a más tardar a mediodía. ¿No podría ser más temprano? ¿A las 10? Ya vamos a preguntar. Ya yo me voy a comprometer a hablar con María de los Ángeles para que a las 10 estén todos los apuntes. ¿Vale? Ok. Vale. A ver, una pregunta, díganme sí o no. ¿Entendieron el tema de la inversión en el exterior? Más o menos. Ahí está el enlace con los apuntes. Gracias. Vale. ¿Cómo está? ¿Entiende lo del crédito por inversión en el exterior? Dígame sí o no. Tal vez con un ejercicio lo va a entender. Ah, no tiene ese caso. Vale. Ya, ok. Ya, entonces pasamos. Nadie tiene el caso. No tienen inversión en el exterior. Sí, Carmencita tiene, ya. ¿Lo entendió, Carmencita? Sí, está claro, pero con duda. ¿Qué duda tiene? A ver, cuénteme, ¿qué duda tiene? Con respecto al impuesto que se paga en el exterior. Claro, porque se trata de una utilidad que se generó en el extranjero y esa utilidad en el extranjero pagó allá un impuesto, se retuvo. Eso. Ese impuesto de la legislación extranjera le retuvieron un impuesto. No sabemos con qué tasa. Si es menor o es mayor. ¿Ya? Eso es lo que trataba de explicar ahí. Vale. Por lo tanto, acá en Chile, esto aquí lo va a entender. Acá en Chile, y usted puede ver la circular 25 del año 2008, que es una circular que tiene como 200 hojas, es tremenda, y si usted se aprende esa circular, va a estar experta en tributación internacional, ¿ah? Se la recomiendo. Entonces, en Chile se niveló el límite máximo para evitar la doble tributación, vale decir, me dicen que hasta el 30%. Hoy día estamos pagando nosotros en Chile un 20%, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo derecho a usarlo hasta un 30%. ¿Qué ocurre? Si en el extranjero pagamos, por ejemplo, un 10%, yo tengo que incrementar mi utilidad recibida con un 10%. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cuánto uso de crédito? Solo hasta el 10%, porque tengo que anular el 10%. ¿Me entiende? Y si es al revés, en el extranjero pagamos más, ¿no es cierto? Voy a tener que solamente hasta el 20%. ¿Para qué? Para anular el 20%, porque eso es lo que yo estoy pagando en Chile. Ahora, va a quedar un saldo en el último caso, porque si pagaste un 40% afuera, acá yo estoy usando un 20% para anular la primera categoría. Ese otro restante 20% me va a servir para pagar global complementario cuando los socios retiren esa utilidad extranjera. Más o menos, ahora sí. Eso se hace para evitar la doble tributación. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si los ejemplos son, vamos a ver de los casos. A ver cuál es el caso. Espérenme un segundito que voy a buscar el caso. Ok. Aquí, ejercicios. Ejercicio. Le indico inmediatamente cuál es el ejercicio donde sale esto. Mire, caso 3. Vamos a ver el caso 3. Y aquí le va a quedar muy claro. Analicemos el caso 3. Mire lo que dice. Esta es una sociedad comercial limitada, futuro. ¿Ok? Aquí. Esta cosita me molesta y no veo nada aquí. Ahí lo voy a poner, ya.
Fíjense que en la cuenta de ingresos, ustedes podrán ver ahí que tiene ingresos por venta del giro, 489 millones. Tiene un mayor valor obtenido en rescate de fondos mutuos, 155.000. ¿Ok? ¿Puedo ver esto? Después, en el punto 3, aquí dimos el clavo, mire. Ahí dice, dividendo percibido de una sociedad extranjera con fecha 5 de agosto del 2011, $26.000 por 461,79 pesos, que es el dólar observado a la fecha en que se recibió el dividendo. ¿Me entiende? La tasa de retención del impuesto en el extranjero fue con tasa del 32%. Inversión amparada en el artículo 41 de la Ley de la Renta. Por lo tanto, el dividendo traducido a peso son 12.006.540 pesos. ¿Me siguen, no? ¿Ok? Eso es el valor líquido que recibí, el líquido. ¿Ok? Ya. Ahí tengo el total de ingresos, pero tengo otros gastos. Voy a hacer el análisis de los gastos. Gasto de administración y venta no tiene mayor importancia, debe estar debidamente acreditado, el costo de venta igual, remuneración del personal, honorarios, corrección monetaria, depreciación del activo fijo propio. Gastos, esto puede ser interesante, dice, gastos asociados a los ingresos percibidos del extranjero. Se fija que hay gastos que están directamente relacionados con los ingresos percibidos. Recuerden ustedes que tenemos un gasto entonces asociado al ingreso extranjero. En gastos generales es probable que tengamos alguna diferencia. Pérdida en venta de acciones acogida al artículo 107. Eso no se acepta, por lo tanto tendrá que agregarse. Aquí está la provisión del impuesto a la renta, que también se debe agregar a la renta líquida imponible. Donación. Esta donación es bien particular. Esta es una donación que nació para el terremoto del año anterior. Donación en dinero sin destinación a obras específicas. Esta se hizo en diciembre del 2011, según la ley 20.444. 5 millones. ¿Qué pasó con esos 5 millones? Ya lo explicaré. Total, el resultado financiero da 153.271.540. A ver, datos de FUT y FUN no me interesa por el momento. Aquí hay retiros. La renta líquida sí me interesa. Analicemos la renta líquida. ¿Ok? Perfecto. Partimos con la utilidad según balance. 153.271.540. Ahí no hay duda. Lo sacamos del balance tributario. Vamos a los agregados. En la cuenta de gastos generales había un gasto no acreditado. Recordemos que para que los gastos sean aceptados tienen que ser necesarios. O sea, necesarios significan obligatorios, ¿verdad? Inevitables. Y tienen que estar acreditados, contabilizados. Pueden estar pagados o adeudados, no importa, pero sí deben ser del ejercicio. Aquí hay 340.000 pesos que se agregaron porque no estaba acreditado. Hay un reajuste pagado al socio por préstamo, según consta el documento que acredita la operación de crédito. 126.000 pesos, gasto rechazado. El sueldo empresarial no cumple con requisitos. Recuerden ustedes que para el año pasado el límite máximo eran mensualmente 66 UF. Por lo tanto, aquí se tiene que haber pasado el límite, por lo tanto, eso es gasto rechazado, lo que excede. La pérdida en venta de acciones acogida al 107, que es el artículo 18 ter, 3.900.000 se agregan. En la cuenta costo de venta incluye costo de venta del año 2010, no del ejercicio, por lo tanto tengo que agregarlo. La provisión del impuesto obviamente que se agrega. Y aquí viene lo interesante. Aquí está la pregunta y estamos relacionando. Mire, teníamos un dividendo percibido el 5 de agosto. Aquí se actualiza. Lo actualizamos el 30 de diciembre. 12.006.540. Menos el gasto asociado. ¿Se acuerda que había un gasto asociado? 2.100.000. ¿Cuánto resulta eso? Resulta un monto de 12.006.540, ¿verdad? 12.540. Y lo tengo que actualizar. Pero yo le señalaba que el monto máximo en Chile que se acepta
es de un 30%, por lo tanto lo que yo debo agregar acá es el incremento. Como el impuesto que se pagó en el extranjero era más de un 30%, entonces yo voy a agregar solamente hasta el 30%. Se multiplicó por 0,30 y se dividió por 0,70. Si toman la calculadora, ¿cuánto nos da aquí? Nos va a dar entonces 5.222.845. Si ustedes calculan el 30% sobre 15.129.385, el máximo según la norma chilena es 4.538.816. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, si ustedes se fijan, se toma el ingreso, ¿no es cierto? Calculamos el máximo según la ley chilena y ese es el monto que nosotros vamos a reconocer como incremento en la renta líquida imponible. No incrementamos por el 32%. Recuerden ustedes que en este caso se había pagado una tasa de un 32%. Solamente lo incrementamos por lo que acá en Chile se acepta, hasta 30%. Ahora sí, ¿qué significa eso entonces? Que en la renta líquida imponible vamos a tener incorporado el dividendo recibido actualizado más el incremento, pero con un máximo de un 30%. ¿Ok? Veamos. Quiero ver esto. A ver. No veo, quiero ver el chat. No lo veo, aquí se me movió. Ahí sí. A ver. Con números. ¿Vieron el ejercicio? ¿Lo entienden o no? El dividendo recibido del extranjero. Caso 3. ¿Lo entenderían? ¿Por qué el crédito se agrega a la RLI? Bien, eso me gusta, que pregunten. ¿Por qué el crédito se agrega a la RLI? Mira, pongamos el caso chileno. Cuando tú recibes un dividendo en Chile, cuando tú recibes un dividendo, tu persona natural recibes un dividendo, lo declaras en tu global en la línea 2, ¿verdad? Pero después vas a ver el certificado que te emite la sociedad anónima y te dice, ese dividendo va con crédito. Y va con un crédito de un 15 o de un 17. O sea, quiere decir que ese dividendo pagó un 15 o pagó un 17, ¿verdad? Por lo tanto, para declararlo en el global, tú lo declaras con el incremento, ¿sí o no? Calculas el crédito e incremento en la línea 10. Tomas el dividendo que recibiste, las lucas líquidas, le agregas el incremento y sobre eso le aplicas la tasa de impuesto, en el caso tuyo personal. Vámonos a una empresa. La empresa tiene que pagar impuesto de primera por ese dividendo que recibió del extranjero. Pero tiene que pagar impuesto de primera por el valor bruto, no por el líquido. Él recibió líquido un cheque de 12 millones y tanto, ¿verdad? Líquido. Pero esos 12 millones y tanto están disminuidos en el impuesto de un 32% que le retuvieron en el extranjero. Por lo tanto, debo incrementar mi renta líquida que recibí. Le tengo que agregar el crédito. De tal manera que al valor total le aplico la tasa del 20 y así yo puedo anular con el crédito correspondiente. No sé si me expliqué. Perfecto. ¿Por qué se agrega? Perfecto. ¿El tope es 30? Sí, el tope es 30, está señalado, ¿no es cierto?, en la ley y está analizado en la circular 25 del año 2008. Tope 30, perfecto.
Y como aquí en este caso lo que se retuvo en el extranjero fue un 32, no puedo incrementar en 32, solamente incremento en 30. Agregué la RLI entonces, el incremento, pero solo hasta el 30. Ahora sí, ¿me quedó claro? ¡Bravo! Bien. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien. Sigamos analizando el caso, ¿les parece? Sigamos analizando el caso. Vamos viendo. Después de esto, vamos a volver al caso acá. ¿Ya? Y si el impuesto pagado al extranjero es menor, incremento hasta, pues, lo que yo le decía, si en el extranjero pagaste un 10, solamente lo incrementar hasta un 10. No le puedo dar más, hasta un 10. ¿Vale? No le puedo dar más, si es lo único que tengo que incrementarlo hasta el límite de lo que pagó el extranjero. ¿Ok? Si el extranjero pagaste un 10, lo incrementas con un 10. Ese será el dividendo bruto que te llega. ¿Ok? ¿Por qué tengo problemas para mover esto, flaco? El chat lo quiero poner a un ladito aquí. Esto no se me mueve. Aquí sí. Arriba. Vale, ya. Ok. Ya. Bien. Sigamos entonces. Mire, este caso es bien interesante, porque tiene esa renta extranjera y además tiene esta donación tan particular, que es la donación amparada en la ley 20.444, que son donaciones que pueden dar las empresas para efectos de superar todo este drama del terremoto. Entonces, claro, después le explicaré esa parte, pero aquí tiene una pérdida del año anterior también reajustada, 80 millones reajustada, una pérdida del año anterior. ¿Esto qué significará? Si tengo una pérdida que yo estoy rebajando, ayer yo le explicaba, esto se controla a través del FUT. Tengo que ir a ver cuántos FUT tengo en el año anterior. Si ustedes tienen su papelito ahí del caso, a ver, datos del FUT. Claro, tengo pérdida. Claro, dice que los datos del FUT, tengo una pérdida tributaria de 80 millones. Tengo retiro presunto de 2.400.000. Gastos rechazados no afecto 300 y gastos... El FUT, cuando es negativo, puede ser porque todo el valor negativo es pérdida tributaria. O también podría estar compuesto por otros valores, como está señalado en este caso. Al año anterior tenía pérdida tributaria, 80 millones, tenía retiro presuntos por el uso de bienes, que lo analizamos ayer, también puede generar FUT negativo, y por gasto rechazado. Entonces, si yo estoy determinando este año la renta líquida imponible, esa pérdida tributaria que está controlada a través de ese FUT negativo del año anterior, yo lo tengo que actualizar por IPC. Y de acuerdo al artículo 31, número 3, esa es una pérdida tributaria que se acepta como gasto. Por lo tanto, yo tengo que deducirlo de la RLI. Esa pérdida tributaria no está en la contabilidad. ¿Está dónde? En el FUT. Por lo tanto, esa es la importancia de tener el dato del FUT del año anterior. Si es negativo, tengo que abrirlo y saber si tengo o no pérdida tributaria. Y ese dato, la pérdida, lo actualizo y lo rebajo aquí en la RLI. Si ustedes se fijan ahí en la renta líquida imponible, tengo menos pérdida año anterior, FUT reajustada, 80 millones actualizada por un 3,9%. ¿Y eso por qué? Porque la ley me permite rebajar la pérdida tributaria como un gasto. ¿Ok? Aquí hay una situación, esta situación de las donaciones que se hacen para el terremoto, las reciben algunas instituciones en especial. Por lo tanto, me dicen que el límite máximo que puede donar la empresa es el monto de la renta líquida imponible. Y como la renta líquida imponible aquí predeterminada es 129.721.356 y la donación fue de 5 millones, obviamente que está dentro del límite y por lo tanto se acepta el gasto. ¿Ok? Se acepta el gasto.
se había agregado antes, ¿no es cierto? Ahí en el punto 6 se agregó solo para ver si estaba dentro del límite de la renta líquida. Y como la ley me acepta hasta el límite total de la RLI, obviamente que está, por lo tanto yo lo anulo, lo deduzco. Entonces, tengo 5 millones positivos menos 5 millones negativos, quiere decir que en la contabilidad o en el balance quedó como un gasto. Y así he determinado mi renta líquida imponible de este ejercicio. ¿Ok? Fíjense que aquí tengo crédito del 33 bis, pagos provisionales y tengo crédito CENSE. Es el caso número 3. Y tengo, lo interesante de este caso es que, bueno, después verán los casos del global complementario, porque yo tengo renta líquida nomás, y tengo un FUT negativo, eso es muy interesante. Tengo FUT negativo, y en el fondo este ejercicio es para que ustedes comprendan que el FUT negativo puede estar compuesto por retiro presunto, por pérdida tributaria y también por gasto rechazado. Lo interesante es que la pérdida tributaria, debidamente actualizada, la tengo que deducir de la renta líquida imponible porque es un gasto aceptado. ¿Ok? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Díganme sí o no. Me interesa que ustedes vayan entendiendo el tema. Ok. Perfecto. Muy bien. Voy a seguir entonces con el análisis de los créditos para terminar esa parte teórica y después vamos a hacer puro ejercicio. Vamos a retomar entonces esta parte de acá. A ver, aquí me perdí, maestro. Yo esto no. Quiero ver la presentación esta nomás. Quiero bajar ese ejercicio ahí. Eso ya lo hicimos. Quiero ver eso abierto completo. Entonces tirarla más adelante. Déjame pasarla. Ya. Donde íbamos, las culturales, emocionales. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Y aquí yo me veía después. Ahí está. Perfecto. Ya. Bien. Retomemos entonces el tema. Yo creo que ya les quedó claro el tema de la inversión extranjera. Ustedes pueden leerlo ahí con más detención, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Ahí hay ejercicios resueltos. Chequenlo, por favor. Hay ejercicios resueltos. En la circular 25 del año 2008. ¿Ya? Crédito por renta de zona franca. Posicionémonos ahí. Crédito por rentas en zona franca. Esto va en el recuadro 7 también, pero en un código especial que es el 392. Los que quieran profundizar sobre el crédito renta de zona franca pueden ver la circular 95 del año 78. Ahora, ¿por qué este crédito? Este crédito es muy particular. ¿Y por qué es particular este crédito? Porque resulta que la zona franca es un decreto supremo de Hacienda 341, ¿no es cierto?, que decretó en el año 77 zona franca en Iquique, en Punta Arenas. Por lo tanto, ahí hay una franquicia tributaria sectorial. ¿Qué significa eso? Que las utilidades que se generen en esos establecimientos, en esa zona, esas utilidades se consideran exentas de impuestos de primera categoría. Ahí está el primer elemento. Se consideran exentas de primera categoría. No pagan impuestos de primera categoría, pero sí quedan afectadas a impuesto global complementario o adicional. Entonces, ¿de qué manera un contribuyente que tiene un establecimiento en zona franca tiene una contabilidad? Porque en el fondo, si tiene un local en Santiago y un establecimiento en Punta Arenas, en zona franca, debe llevar una sola contabilidad. Por lo tanto, el mecanismo para evitar la tributación respecto a la utilidad en zona franca es reconocer esa utilidad acá, ¿no es cierto?, en la contabilidad, en la declaración, en la línea 36, como una renta afectada, y le damos un crédito
equivalente, ¿no es cierto?, sobre esa renta, y así evitamos la doble tributación. Veamos la presentación para que ustedes comprendan mejor esta situación. Ustedes pueden ver ahí entonces que dice crédito por renta de zona franca. Dice que se aplica este crédito correspondiente a la tasa de impuesto de primera categoría sobre la utilidad obtenida en las zonas francas de Punta Arenas e Iquique, en el caso que las empresas tengan, además de las referidas rentas, otras rentas obviamente fuera de esta zona. Que es el caso que yo les planteaba. Santiago y tiene en Punta Arenas o en Iquique un establecimiento en zona franca. Contribuyentes con actividades dentro y fuera de la zona franca según el decreto 341 del año 77. La exención. Esta es una exención del impuesto de primera categoría que está franquiciada a través de este decreto 341. ¿Cómo se materializa o cómo se hace efectiva? A través de un crédito contra el impuesto de primera categoría calculada sobre el conjunto de rentas obtenidas por el contribuyente. Por lo tanto, aquí lo interesante es que ustedes puedan ver el ejercicio. Como ejemplo, es bastante simple en realidad. Tú tomas la utilidad de la casa matriz, supongamos Santiago, que está fuera de Santiago, y esa utilidad, fuera de la zona franca, y esa utilidad es 70.000, por ejemplo. La utilidad en la zona franca del establecimiento es 90.000. Si usted suma las dos utilidades, nos resulta una renta líquida de 160.000. Aplicamos un 20% sobre la utilidad tributaria de la casa matriz y un 20% sobre la de la zona franca. Por lo tanto, ahí determinamos un impuesto a declarar y pagar. ¿Cómo evitamos la doble tributación? Utilizando ese 20% de impuesto aplicado sobre los 90.000 como un crédito a través del recuadro número 7 en el código número 392. De esa manera, dejamos sin gravar con impuesto de primera la utilidad que se generó en la zona franca. Evitamos entonces pagar impuestos de primera categoría por la zona franca. En realidad ese es el tema del crédito por la zona franca. La base sustentable de esto es que el decreto 341 considera exentas de impuesto de primera categoría las utilidades que se generan en zona franca. ¿Cómo se aplica esto en la realidad? A través de la declaración de impuestos, a través del uso de un crédito. Ojo que esta utilidad que está en la renta líquida imponible, vamos a tener que agregarla al FUT, porque es una utilidad que se va al FUT sin crédito de primera categoría. Estoy hablando de la utilidad que se generó en zona franca. Pero va a quedar afecta global complementario, vale decir, cuando los socios o el empresario individual retire esa utilidad y la retire del FUT, va a tributar en global, pero no va a tener crédito de primera categoría. Esa es la situación de la zona franca. Pregunto, ¿se entendió el crédito a la zona franca? Colegas. Ay, de nuevo. De nuevo se me disparó. No sé qué apreté. A ver qué dicen ellos. Chat, ¿qué dicen? Sí, profe, me quedó claro. Perfecto, Enriqueta, muy bien. Vamos bien. Ok. Ahora vamos a ver un crédito muy interesante que es mucho más aplicable, yo creo que muchas empresas lo tienen, que es el crédito por bienes de activo fijo del artículo 33 bis. Analicemos entonces el 33 bis, vamos a la presentación, ¿ok? Este crédito se declara en el mismo recuadro 7, al reverso del formulario,
y va en el código 839. Pero eso es por el remanente. Esto va en el código 366. Código 366. Les recomiendo que vean la circular 41 del año 99 sobre este tema. La 44 del año 93, la 20 del año 2007 y la 19 del año 2009. Ahora, analicemos esta situación. El crédito, lo normal, lo general, lo permanente, es lo que aparece en el artículo 33 bis de la Ley de la Renta. Vale decir, el crédito es un 4%, ¿no es cierto?, sobre los activos fijos con un límite de 500 unidades tributarias. Pero aquí en el año 2007, a través del artículo 2 de la Ley 20.171, se dio la posibilidad de utilizar un 6% sobre el valor del costo más la corrección monetaria del activo fijo por inversiones del ejercicio. Pero se le amplió también el tope de 500 a 650 UTM. Y esto rige entre el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2009. Se debe tratar como un menor costo de los bienes adquiridos sobre los cuales se calcula el crédito. Bienes nuevos terminados de construir en el ejercicio. Si el 6% es mayor que el impuesto calculado, entonces el exceso se pierde, con excepción por las compras de los años tributarios 99 al 2002, periodo en que la ley permitió que se acumulara, ¿no es cierto?, según el artículo 4 transitorio de la ley 19.578. Si no hay impuesto después de rebajar contribuciones, obviamente que no hay crédito. Ahora bien, aquí es interesante analizar qué pasa, según lo que dice la circular y la ley, si todas las inversiones en activos fijos dan o no dan derecho a crédito. Por ejemplo, en primer lugar, no dan derecho a crédito obras de mantención o reparación de bienes. O sea, si tienes un activo fijo y le haces una mejora, le haces una reparación, o un bien que es capitalizado en activo fijo, eso no da derecho al crédito. También algunos bienes que tengan como finalidad ser usados habitacionalmente, o bienes o vehículos que se dediquen al transporte de pasajeros, por ejemplo. Sí se acepta en el caso de camiones, camionetas, pero no de doble cabina, porque el legislador entendió que la camioneta de doble cabina sirve para trasladar pasajeros, pero sí se acepta para el caso de la camioneta con cabina simple y otros vehículos de transporte de carga, se acepta el crédito. También bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra, empresas de leasing, ahí no se acepta. Pero respecto del arrendatario, si tiene un bien arrendado con opción de compra, sí tiene derecho a usar el crédito del artículo 33 bis. Es muy interesante esto porque, bueno, es un crédito contra el impuesto de primera categoría. Pregunta, este año es un 4%. Efectivamente, volvemos a la norma general. Vamos directamente a la ley, al artículo 33 bis, y aplicamos, ¿no es cierto?, el 4%. Voy a ver si la norma transitoria, si se extendió o no se extendió. Se los clarifico mañana, ¿ok? Porque había una norma transitoria que era una ley, ¿no es cierto?, que dependía de la cantidad y el monto de la inversión. Se los clarifico mañana, voy a ver la norma. Pero la norma general es un 4%. No sé si tienen alguna consulta sobre el uso de este 4%. Siempre se aplica sobre los bienes actualizados, vale decir, corregido monetariamente. Por lo tanto, el monto a depreciar es sin la depreciación en realidad, pues si no estaría utilizando doblemente. El caso de los activos en leasing también es un caso bien especial, ¿no? De los activos en leasing, para hacer el cálculo del 4%. No sé si ahí tienen duda o no, o mañana le podría mostrarle a través de un ejercicio. ¿Estamos claros? Les aclaro el tema de la norma transitoria mañana, pero la norma general es un 4%, eso no ha variado.
¿Ok? Ahora, profe, ¿puede ampliar el leasing? Perfecto. Imagínese que usted tiene una empresa, contador de una empresa, y tiene un contrato de leasing. ¿Ok? Tiene un contrato de leasing. Ese contrato de leasing tiene una tablita, ¿no es cierto?, con los valores que tú vas pagando mensualmente. Ahora, aquí hay que hacer la diferencia, porque es posible que usted contablemente haya registrado, de acuerdo al boletín técnico 22, ¿no es cierto?, activo en leasing, intereses de vengado, etcétera, etcétera, obligación en leasing, y después vaya pagando las cuotas, etcétera, etcétera. La otra posibilidad es que usted contabilice el valor de la cuota pagada, ¿no es cierto?, pone gasto a banco, cada cuota que va a pagar. Hay una diferencia, ¿ok? Entonces, usted puede leer la circular 41 del año 99 y ahí le dice, mire, si usted lo contabilizó tributariamente, quiere decir que al 31 de diciembre es probable que haya pagado 6 cuotas, supongamos, 6 cuotas. Quiere decir que hay 6 cuotas que se rebajaron de la RLI, vale decir, lo utilizó como gasto. Estamos haciendo la RLI, vamos a determinar cuánto es el crédito. Calculemos el 4%, se calcula sobre el valor total del leasing, sobre el valor total. 4% sobre el valor total, con el límite. ¿Qué puede ocurrir el 31 de diciembre? Que usted va a usar la sumatoria de las 6 cuotas como gasto y adicionalmente me va a usar el 4% sobre el valor total del leasing. ¿Qué estaría ocurriendo? Que estaríamos utilizando doble beneficio. Por un lado estaríamos utilizando gasto por las 6 cuotas y por otro lado estaríamos utilizando 4% sobre el valor total. ¿Qué se hace ahí? El servicio en esa circular aclara y dice, bueno, en ese caso vas a tener que hacer un ajuste contable el 31 de diciembre. ¿Ok? Y se hace un ajuste. Y ese ajuste contable ustedes lo pueden ver ahí en la circular 41 del año 99, donde tú tienes que eliminar el gasto. Eliminas el gasto. Entonces tú dices, por ejemplo, una cuenta de activo para reconocer el 4% del crédito, una cuenta de activo, un monto X, 4%. Y anulas o abonas la cuenta de gasto. Estas 6 cuotas que tú llevaste a gasto, la abonas. Estaría anulando el gasto. Ahí vas a tener que hacer el ajuste porque te podría quedar entonces para ajustarlo un ingreso anticipado. Y ese ingreso anticipado, dice el Servicio de Impuesto Interno, usted me lo va amortizando en el año siguiente cuando vaya pagando las restantes cuotas. ¿Me expliqué? ¿Ok? Más o menos. En el fondo, cuando hay contrato de leasing, hay que tener cuidado que no se utilice doblemente el beneficio del gasto, porque recuerden ustedes que las cuotas pagadas por leasing es gasto. Y adicionalmente estemos utilizando el crédito, obviamente, contra el impuesto primero. Entonces estaríamos utilizando doblemente un beneficio. Ese es el tema. Sí, pero mañana lo podríamos ver con un... Por supuesto, mañana vemos, a primera hora le pongo unos numeritos. ¿Ok? Nos vemos mañana con un numerito. Perfecto. O si no, les voy a pasar un ejercicio hecho para que ustedes lo vean. ¿Vale? Bien. Vamos bien. Sigamos entonces. ¿Queremos terminar esto? Vamos bien. Esto no sé si es posible que pueda darse, pero en el año tributario 99 y el 2002, recuerden ustedes que fue un año bien especial y salió una ley, ¿no es cierto?, ahí, donde me decía que si en ese ejercicio el contribuyente tenía pérdida tributaria, por ejemplo, no estaba pagando impuestos, obviamente, entonces ¿contra qué impuesto iba a imputar este crédito? Entonces se le dio la posibilidad que el contribuyente igual acumulara crédito, ¿ok? Y si acumulaba esos créditos entre el año tributario 99 y el 2002, tenía que dejarlo controlado a través de una cuenta de activo, ¿no es cierto?, en la contabilidad, y todos los años lo iba actualizando, y obviamente cuando empieza a generar impuestos, rentas líquidas positivas, y empieza a pagar impuestos, ese crédito le sirve para pagar impuestos. Eso se declara obviamente en este recuadro número
7 al reverso del formulario y va en el código número 839. 839. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces. Ahora, aparecieron las donaciones a la universidad. Estas donaciones a la universidad, como el caso que vimos delante, en el caso 2 me parece que estaban las donaciones a la universidad. Aquí la ley me dice que se acepta como crédito el 50% de la donación, pero tiene un tope máximo como crédito de 14.000 UTM. Y el otro 50% no es ilimitado, tiene un tope. Se acepta como gasto, pero del restante... A ver, tengo una donación, divido por 2, uno es crédito y el otro es gasto. Pero en la parte que es gasto, tiene el tope del 2% de la renta líquida imponible, o si tiene pérdida tributaria, tendré que calcular el 0,16% o el 16 por 1000, ¿no es cierto?, el capital propio final. Pero con una característica, que aquí también, en este caso, con las donaciones a la universidad, se aplica el límite global de un 5%. Y otra característica importante de las donaciones a las universidades es que si me sobra crédito en este código, ¿no es cierto?, cuando yo voy en el código 384, donde pongo el crédito por las donaciones a las universidades, y mi impuesto era menor que este crédito, ese crédito queda como remanente para el año siguiente. O sea, puedo imputar el saldo de crédito por donación a la universidad a los ejercicios siguientes. No se pierde el saldo de crédito. ¿Ok? Muy bien. Esto es interesante. Crédito por impuesto de primera categoría de contribuyente del artículo 14 bis. Esto va en el código 385. A ver, esto es muy interesante. Artículo 14 bis. El 14 bis es muy interesante, ha sufrido cambio, pero ya no es tan atractivo, porque lo limitó a ciertas limitó la operación a ciertas actividades. Por ejemplo, está limitado para efectos de hacer inversiones en acciones, en derechos sociales, contratos en cuenta de participación, inversiones en bienes inmuebles, etcétera. O sea, limitó la situación, porque era muy atractivo antes evitarse el pago de impuestos, ¿no es cierto?, con el 14 bis, con venta de acción, etcétera, etcétera. Pero bueno, ustedes recordarán que el 14 bis, su mayor atractivo es que no tributa en función de renta percibida o de vengada, sino que es en función de retiros o en función de distribución de dividendos, porque puede ser configurada una empresa al 14 bis, empresa individual, puede ser empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser sociedad anónima, acogida al 14 bis, empresa individual de responsabilidad limitada también. Ahora, para iniciar su actividad se necesita un máximo de capital inicial de 1000 unidades tributarias, pero sus ingresos anuales también se amplió, que no pueden superar las 5000 o 7000 ahora unidades tributarias. Entonces el tema está en que estos contribuyentes llevan contabilidad completa, ojo, contabilidad completa, pero no generan balance general. Por lo tanto, ellos al hacer la contabilidad llegan solo hasta el balance, comprobación y saldo. Y esto es muy atractivo porque los contribuyentes del 14 bis, conforme a las normas de la ley de renta municipales, el decreto ley 3063, artículo 24, donde se establece la cobranza de patente municipal, estos contribuyentes no quedan grabados con patente municipal y pagan el mínimo, una unidad tributaria del mes de diciembre. Por lo tanto, mirado desde ese punto de vista, puede ser muy atractivo para un contribuyente acogerse al 14 bis. Ahora bien, llevan contabilidad completa, pero no están obligados a llevar FUT. Entonces es una liberación para el contador no llevar FUT. Tampoco, si tienen existencia, llevar un control de existencia. Tampoco, de respecto al activo fijo, aplicar corrección monetaria o depreciación. ¿Me entiende? Entonces es muy atractivo, mirado desde ese punto de vista, es más aliviado llevar un contribuyente de esta naturaleza. Ahora bien, estos contribuyentes del 14 bis
¿Por qué está hablando de un crédito aquí? Dice crédito por impuesto de primera categoría del contribuyente acogido al 14 bis. Dice, a ver para que ustedes lo vean acá, vamos a ver si lo ven ustedes aquí. Dice, circular 13 del año 89, ¿ya? La circular 59 del año 91, la 49 del año 97, la 17 del año 2007 y la 5 del año 2009. Este es un crédito por impuesto de primera categoría de contribuyente acogido al 14 bis. Corresponde al impuesto de primera categoría pagado al año anterior de su incorporación al régimen del 14 bis. Este crédito se debe imputar al impuesto de primera categoría aplicado sobre los retiros y o distribución del ejercicio después de imputar los créditos analizados anteriormente. El excedente se debe acumular hasta su extinción total. A ver, vamos a explicar. Un contribuyente con contabilidad completa acogía a las normas del FUT, según el artículo 14 bis, puede incorporarse al 14 bis, al sistema simplificado de tributación, avisando en el mes de febrero de cada año, siempre y cuando en los últimos 3 ejercicios hacia atrás su promedio de venta no supere el límite exigido el artículo 14 bis, o sea, no supere las 5.000 UTM en promedio anual. Si esa es la condición, se cumple, te avisa al Servicio de Impuesto Interno en febrero que por ese año se va a acoger al 14 bis. ¿Qué ocurre? El otro año va a tributar de acuerdo a retiros o va a tributar de acuerdo a distribución si es una sociedad anónima, pero por el 14 bis. Pero resulta que cuando se incorporó al 14 bis, él tenía un FUT y ese FUT era positivo y por lo tanto tenía un crédito de primera categoría. Ese FUT no se pierde, vale decir, el crédito del impuesto de primera categoría no se pierde. Ese crédito le va a servir a este contribuyente que ahora sí es del 14 bis y va a tributar en primera categoría en la medida que retire o distribuya utilidades. Ese crédito de primera categoría que estaba emposado en el FUT le va a servir para pagar el impuesto de primera categoría por los retiros o las distribuciones de utilidades. ¿Se entendió? ¿Entendieron lo del 14 bis? Este crédito especial díganme si lo entendieron. Sí, qué bien. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Estupendo. Estupendo. Vale. Ya nos queda poquito de teoría. Más o menos, Enriqueta, ¿por qué? ¿Qué le pasó? A ver, te lo repito más simple. Imagínate que hoy día tienes un contribuyente en primera categoría con contabilidad completa y FUT. Tiene FUT, ¿no es cierto? Al 31 de diciembre de 2011 tenía FUT. Y por lo tanto tiene crédito de primera. Eso no se pierde. Este contribuyente se va a trasladar al sistema del 14 bis. A contar del 1 de enero de este año, entonces 14 bis. Por lo tanto, durante el año 2012 es posible que retiren los socios, por lo tanto, se van a grabar con primera categoría los retiros. ¿Ok? No se graba la primera categoría en función de utilidades, sino que en función de retiros. Tú sumas los retiros, pagarás el 20%. Pero para pagar ese 20%, tú vas y tomas el crédito que estaba en el FUT. Y ese crédito te sirve para pagar el impuesto de primera categoría cuando ya esté acogido en el 14 bis. ¿Ok? Esa es la situación. El crédito de primera categoría no se pierde, no es expropiable. Sirve para pagar el impuesto de primera categoría cuando el contribuyente esté acogido al sistema del 14 bis. ¿Ok? Tributas sobre todo el retiro, o sea, se retira todo. Claro, el 14 bis tributa en función de retiros. Suponte tú que ahora lo que se recomienda es que no retire en el 14 bis y que se asigne un sueldo. El sueldo empresarial si es una socia persona. Claro, tú me dirás, sueldo, paga impuesto único. Perfecto.
Pero el impuesto único tú lo puedes recuperar si haces inversiones 57 bis o haces APB, etcétera, etcétera. No retires, asígnate sueldo para vivir si eres del 14 bis. Ahora, si retiras, como dices tú, tributa sobre todos los retiros, perfecto. Esa será la base imponible sobre la cual se aplica la tasa de primera. Pero si venías del 14A, que es con FUT, el crédito asociado al FUT, eso te sirve para pagar el impuesto de primera categoría cuando hay retiros. Perfecto. Esos retiros van a ir con crédito, porque se está pagando el impuesto de primera categoría, se van a ir al global complementario. Bien, ¿y el sueldo empresarial tiene algún top? Claro, hasta el año pasado eran 66 UF. Este año, ¿cuánto era? 67 y tanto. El límite para este año. ¿Ya? Va subiendo año a año. Este año es 67,4 UF. ¿Ok? Para el año pasado eran 66. Para el año 2010 era 64,7. Tiene límite. Lo que exceda ese límite, bueno, es gasto rechazado. Pero bueno, aquí la idea en el 14 bis es que lo haga hasta el límite, porque con eso puede vivir. Son para contribuyentes pequeños. ¿Ok? Bien. Ley Arica y todo eso dejémoslo para mañana. Dejemos algo de teoría para mañana. Y quiero ver ahora, descansemos unos 10 minutitos, ¿le parece? Maestro, moderador, 10 minutitos para retomar después los últimos ejercicios. Sí, 67,4 para este año 2012. Sí, efectivamente. 67,4 para el 2012, sueldo empresarial. Bien. Un break de 10 minutos. Bien, vamos a descansar.
Estamos de regreso. Ok. Vamos a aplicar lo que vimos delante sobre el artículo 21, inciso tercero, para determinar rentas líquidas relacionadas con sociedad anónima. Y lo vamos a hacer a través de un ejercicio y vamos a ir aplicando y espero que ustedes me hagan consulta. Vamos a ver entonces el ejercicio quinto. El cuarto lo vamos a analizar mañana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con pérdida tributaria. Y al existir pérdida tributaria, según el artículo 31, número 3, que lo analizamos teóricamente ayer, me interesa explicarle mañana de qué manera se calcula el PPUA, cuando la utilidad es propia y cuando la utilidad es ajena, de tal manera que ustedes tengan la posibilidad de poder aplicar en su empresa la recuperación del PPUA, que es un tema que muy recurrentemente el servicio revisa, chequea. Entonces vamos a explicar la forma en cómo se determina este PPUA, o sea, recuperar el crédito de primera categoría. Ejercicio cuarto, lo saltamos, vamos al quinto. ¿Ok? Se trata el quinto de la Sociedad Comercial La Serena, S.A. Es una sociedad anónima, ¿verdad? Que tiene datos del FUT, como ustedes pueden ver ahí, lo vamos a mostrar, datos del FUT. ¿Ok? Tiene FUN también, ¿eh? Tiene FUT y FUN, ¿ya? Tiene gastos rechazados. Si ustedes se fijan ahí, en 2011 dice se materializó el pago de los siguientes gastos rechazados, pero con una particularidad. Estos gastos rechazados están pagados en el año 2011, pero fueron provisionados en el año 2010. Recuerden que analizamos esa situación de antes. Y hablamos de la circular 17 del año 93. Cuando un gasto rechazado en la sociedad anónima fue provisionado en años anteriores, existen dos posibilidades. Una, que haya quedado afectado con impuesto de primera categoría si la renta líquida era positiva, u otra era que no quedaba afectado con impuesto de primera categoría porque había determinado pérdida. Y si este año 2011 se está pagando ese gasto rechazado provisionado y era un gasto rechazado afecto al artículo 21, inciso tercero, vale decir que se grababa con 35%, podríamos eventualmente estarlo grabando doblemente. Hoy día el 35% y el año anterior a lo mejor podríamos haber pagado el 17%. Entonces en ese caso le explicaba que ese 17% si fue pagado, me va a servir como crédito para el impuesto único del 35%. Esa es una situación bien particular que hay que analizar en función de lo que ahí se está planteando, ¿ok? Circular 17 del año 93. Claro que aquí tengo gastos no necesarios para la base del artículo 21, tengo el impuesto a la renta y tengo el impuesto del inciso tercero. Eso hay que analizarlo porque eso no está grabado, digamos, con 35%. En el libro FUT dice que se registra su anexo por la diferencia entre la depreciación acelerada y la normal, que tenía un saldo al 31 de diciembre del año 2010 de 7 millones. Recuerden que ayer dijimos, cuando analizamos, ¿verdad?, la depreciación acelerada según el artículo 31, número 5, la depreciación acelerada, se estableció este mecanismo en el año 2001, se estableció de que cuando hay depreciación acelerada aplicada tributariamente, la diferencia positiva entre la comparación de la normal y la acelerada se tenía que agregar al FUT sin crédito. ¿Y con qué ánimo? Con el objetivo de que si hay reparto o retiro de utilidades, se graben con los impuestos finales. Solamente con ese ánimo. Es una medida de resguardo para grabar, ¿no es cierto?, las utilidades, fundamentalmente las utilidades que se remesaban en el exterior, en el caso de las mineras, ¿no? Bueno, se repartió un dividendo, miren qué interesante, aquí se repartió un dividendo en agosto del año 2011. Bueno, estos 40 millones de dividendos que se están repartiendo en el año 2011 tiene importancia para efectos del FUT. El FUT que, según la norma legal, el FUT de una sociedad anónima no es más que un FUT que sirve para efectos de determinar cuánto es el monto del crédito asociado al dividendo repartido o distribuido. Porque todo lo que tenga que ver con la regulación de las utilidades,
financieras que se reparten y toda la cosa relacionada con la sociedad anónima está regulado a través de la ley de sociedades anónimas. La parte tributaria única y exclusivamente, según el artículo 14, letra A número 3, donde se trata del FUT, dice que el FUT de una sociedad anónima servirá única y exclusivamente para determinar cuánto es el monto del crédito que se le va a entregar a los accionistas por el dividendo que se le está distribuyendo. ¿Ok? Bien, después dice aquí que el representante legal de la compañía, sociedad anónima en referencia, dice que tiene, informa lo siguiente: se ha determinado un retiro presunto correspondiente al accionista principal por un valor de 3.200.000 y un préstamo otorgado a un accionista persona natural. Aquí también, de hecho lo hemos conversado, lo analizamos ayer, el tema del retiro presunto. El retiro presunto que está establecido para el caso de la sociedad anónima en el inciso tercero del artículo 21. ¿De qué se trata un retiro presunto? Grava la ley el uso de determinados bienes que son de propiedad de la empresa. Decíamos, según la ley, si era un automóvil, extensión vago o similar, un 20% del valor libro. Si era un bien inmueble, el 11% de la valor fiscal. Y si era un bien corporal mueble, el valor que resulte mayor de comparar el 10% de valor libro o la depreciación. Ahora bien, en el caso de la sociedad anónima es muy particular el gravamen que afecta al retiro presunto. Dice la ley que se gravará con impuesto único el 35% del monto del retiro presunto. Ahora, estos bienes obviamente que los podrían ser usados por accionistas, porque se daría también el caso de que un gerente de una sociedad anónima use un automóvil que es de la empresa, pero ahí claramente el Servicio de Impuesto Interno ha interpretado que a quién le afecta el tributo respecto del uso del bien que es de la empresa. Si el que lo usa es un trabajador, se afectará al trabajador con el impuesto único de segunda categoría. No pagará la sociedad anónima el 35%. O sea, en estricto rigor, entonces, si hay un uso respecto de un accionista, ahí la carga tributaria es de parte de la sociedad anónima. Y también el caso de las sociedades anónimas cerradas, cuando éstas otorgan préstamos a sus accionistas personas naturales. La ley claramente, ¿no es cierto?, señala en el artículo 21 que en ese caso se gravará también con impuesto único el 35% del monto del préstamo. Ahí hay que tener cuidado porque el servicio podría eventualmente hacer el análisis, ¿no es cierto?, de las cuentas por cobrar, ¿verdad?, de la sociedad anónima. Puede aparecer una cuenta por cobrar a un accionista, persona natural de la sociedad anónima cerrada, y el servicio le va a cobrar el 35% directamente sin ningún tipo de crédito, porque aquí no pasaría ni por el FUT, ni por la RLI, por nada. O sea, le cobrarán sobre el monto del préstamo otorgado a un accionista persona natural. Después me dice, bueno, vamos a determinar la renta líquida imponible. Ahí aparece la renta líquida imponible, parte de la utilidad según balance, 60 millones. Se agregan partidas que disminuyeron la renta del ejercicio, es decir, son partidas que están contabilizadas en gasto. Aquí tiene gastos no acreditados, pagados y reajustados, 390. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es hacer los agregados de los gastos rechazados y posteriormente identificar cuáles son afectos al 35 y cuáles no. Bueno, después vienen las multas e intereses por impuestos de retención. Eso obviamente que no se van a gravar con 35% porque están excepcionados del 35%. Está el impuesto único del inciso tercero del artículo 21, que se pagó durante el año y se llevó a gasto. Ese tampoco está grabado con el 35%, está excepcionado. Ahora tiene una donación con fines culturales. Esta es una donación de 2.300.000 que se otorgó el 14 de mayo del 2011. Esa donación, como fue un desembolso efectivo, lo tengo que agregar actualizado. Pero ojo que recuerden que delante, ¿no es cierto?, respecto a las donaciones, dijimos las donaciones culturales para efectos de una empresa. Si la empresa dona para efectos culturales, va a recibir un certificado de donación de acuerdo a la ley de donaciones culturales y por lo tanto el 50% dará derecho a crédito. Y ahí obviamente que utilizaremos, ¿verdad?, el recuadro número 7, el código correspondiente a las donaciones culturales. Y el otro 50%
de esa donación se va a aceptar como gasto, sin límite, decía la ley, lo analizamos delante. Bueno, aquí estamos efectivamente en presencia de una donación con fines culturales de 2.350.000 reajustados. Ahora bien, ¿qué vamos a desagregar? Vamos a desagregar los gastos rechazados efectivamente pagados que se van a gravar con el 35%. Y en este caso solamente tendríamos los gastos no acreditados pagados y reajustados. Vale decir 390.000 pesos que se estarían gravando con el 35%. Ojo, que este 390 son gastos rechazados que se generaron en el año 2011 y se pagaron en el año 2011. ¿Ok? Otra cosa es analizar los gastos rechazados que fueron provisionados en el año 2010 y que se están pagando en 2011. Entonces esos también obviamente no van a pasar por la RLI, sino que se van a ir directamente al formulario a declarar y pagar el impuesto del 35%. Si ustedes observan la renta líquida imponible, aquí tengo que hacer el cálculo del 5% global en el caso de las donaciones. Recuerden que las donaciones culturales también están acogidas a, no es que estén acogidas, sino que entraron dentro de la ley como donaciones que están sujetas al límite global, actualmente un 5% de la renta líquida imponible. Razón por la cual, si ustedes observan en la determinación de la renta líquida imponible, la donación fue de 2.300.000 y tanto actualizado, ¿verdad? Por lo tanto, primero calculamos el límite global. ¿Cuánto era lo que teníamos aquí de una renta líquida primitiva? 62.840.000. Al calcular el 5%, el límite global son 3.142.000. Pero ¿cuánto fue la donación real? 2.350.000, por lo tanto está bajo el límite global. Si está bajo el límite global, aplicamos la norma en particular, vale decir, calculo el 50% de los 2.350.000 y eso es 1.175.000. Uno de esos es crédito y el otro restante es gasto. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces así regularizamos. Acá se dedujo completamente y acá se agregó para dejar indirectamente como gasto 1.175.000 y el otro se toma y se lleva al formulario directo para utilizarlo como crédito contra el impuesto de primera categoría. Y ahí determinamos entonces cuánto es la renta líquida imponible de primera categoría. Después de esto, si ustedes se fijan aquí, la importancia de este ejercicio de sociedad anónima está, en primer lugar, en determinar cuántos son los gastos rechazados que se van a gravar con el 35%. Y aquí ya de frentón tenemos un gasto rechazado que es del ejercicio, pagado en el ejercicio, de 390. Ese va a ir a la línea, ¿no es cierto?, donde se declara el impuesto del 35%. También a esa línea va a ir el retiro presunto, que se va a gravar también con un 35%. Va a ir el préstamo a los accionistas, que también se grava con un 35%. Y ojo, que hay que hacer el análisis respecto de esos gastos rechazados provisionados en años anteriores y que se están pagando en el 2011, que obviamente también se van a gravar, algunos de esos se irán a gravar con 35% y también podríamos tener crédito para poder amortizar en parte, digamos, ese gravamen. Esa es la idea de esto. Y lo otro, el objetivo era ver la aplicación respecto de cómo se determina el límite global para las donaciones. ¿Ok? Recuerden ustedes que las donaciones con fines sociales no tienen límite global. Pero las otras sí, la cultural, la educacional, ¿verdad? Y las universitarias, esas tienen límites globales. Muy bien, espero que no se hayan cansado. Espero que hayan aprendido. Ya hoy día me preguntaron más, ya estamos más en confianza, parece. Entonces, les voy a dejar tarea. Ustedes tienen los formularios ahí, en esta parte, tienen el archivo que dice formulario 22 en PDF, ¿ok? Por lo tanto, están los resultados. Me interesa que ustedes vayan verificando los códigos y vayan identificando los códigos de los formularios, ¿ok? Eso quiero que lo revisen.
No me interesa tanto el food porque no es un curso de food. Esto después van a hacer un curso de food. Pero igual yo les entregué el food desarrollado para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Preguntas. ¿El préstamo otorgado al accionista paga un 35% único? Sí, único. No hay ningún crédito, absolutamente nada. No pasa por la renta líquida imponible, tampoco pasa por el FUT, no hay crédito. Si te llegara a detectar un préstamo a un accionista persona natural, tendrás que declarar directamente en el formulario un 35% sin crédito. ¿Quedó claro? El retiro presunto podría tener crédito, ¿ah? ¿Sabe por qué? Porque el retiro presunto, como la sociedad anónima lleva contabilidad completa y lleva FUT, el retiro presunto se debe imputar al FUT. Y si la sociedad anónima tiene FUT positivo, yo voy a rebajar el retiro presunto del FUT y por lo tanto va a tener crédito. Entonces la línea donde se declara el retiro presunto con un 35%, en la columna rebaja, voy a tomar el crédito que se está utilizando del FUT y lo declaro ahí. Perfecto. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Mañana temprano entonces van a tener, voy a hablar con la coordinadora para que tengan el resto del material y el ejercicio listo. Mañana vamos a ver, ojo, el tema del cálculo del PPUA, que es muy interesante, siempre es recurrente, entonces espero que mañana eso les quede claro. ¿Ok? ¿Más consultas, colegas? Parece que no. Nos vamos a descansar entonces. ¿Les parece? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Mañana sí, a más tardar a las 10, todos los apuntes. Perfecto. Estupendo, que tengan buena noche, que descansen. Chao. Perfecto. Muy bien. Nos vemos.